tardes, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos en un día muy gozoso, estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y qué mejor que hacerlo haciendo aquí, en compañía de hermanos, a pesar de las inclemencias, a pesar de toda la lluvia que en algunos lugares ya estaba inundado aquí en el puerto de Veracruz, pero estamos gozosos. Les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias el Salmo 121. Les repito la cita, Salmo 121, son 8 versículos. Lo leeremos de manera alternada y al final nos uniremos. Cuando tengan la palabra encontrada, por reverencia nos pondremos de pie. Repito la cita, Salmo 121. La palabra de Dios dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Juntos, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Los invito, hermanos, que cierren sus ojos y nos acompañen en esta oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí, porque pudimos ver un nuevo día, contemplar tu hermosura, Señor, y tu bendición. Gracias, Padre, por todas las personas que hemos visto, por los que estamos aquí y por las personas que aún en su casa están conectados, Señor, para poder alabarte y bendecirte. Padre, en estos momentos queremos ser uno contigo. Queremos entregarnos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a romper cualquier distracción, a cualquier inclemencia, a cualquier tribulación que haya en nuestro corazón. Que podamos estar contigo limpios, entrar a tu altar limpios, Señor, y cantar, Padre, cuánto te amamos, cuánto te adoramos, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y de esta misma manera entonaremos la siguiente alabanza. Soberano, tú
toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Es tiempo de dar gracias a Dios, de agradecer prácticamente. Y si dijéramos agradecer, ¿qué es todo? Porque gracias a su misericordia es que estamos aquí. Y de ahí podemos decir a su provisión, a su añadidura, a sus bendiciones, pero sobre todas las cosas, a su salvación. Y voy a ser reiterativo siempre, porque sin haber hecho nada, sin haberla comprado tampoco, se nos fue dado por gracia, como regalo inmerecido, para que tú y yo hoy gocemos de libertad y la esperanza de vida eterna. Y es algo por la que o por lo cual todos nosotros deberíamos estar eternamente agradecidos con el Todopoderoso. Porque nunca nadie en la historia ha dado la vida por ti o por mí para que tengas vida eterna. Te invito a orar. Te invito a que hagas este tiempo tuyo con el Señor y a que tú levantes tu oración para con Él, en agradecimiento a todo lo que ha hecho, a todo lo que hizo y todo lo que hará, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por tu salvación. Podemos mencionar todos los puntos. Dar gracias porque nos permites abrir los ojos el día de hoy. Dar gracias por la familia que tenemos. Dar gracias por el trabajo. Y así podremos enumerar bendiciones por la añadidura, por la provisión. Pero vuelvo a ser reiterativo, digo así, por tu salvación. Gracias te damos, Dios. Y nos ponemos en tus manos
y agradecemos todas tus bendiciones, todas, porque hasta un no tuyo es perfección también. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Quiero invitarte a ponerte de pie nuevamente y levantar este canto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará. Pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. Puertas abren ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Dilo, iglesia. ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. Puedes sentarte, iglesia.
poder estar reunidos aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios también, porque aún con este cambio de clima que hubo, y ahora ya está mejorando un poco y ya empezaron a llegar nuevos hermanos. Y damos gracias a Dios por la visita de cada una de las personas que están por primera, segunda o tercera ocasión. Y como Primera Iglesia Bautista de Veracruz les queremos reconocer y darles la bienvenida. No sé si haya personas de este lado de mi derecha que nos estén visitando, o si usted, hermano de la iglesia, trajo algún invitado, lo pueda presentar para que también podamos darle la bienvenida. Aquí con nuestra hermana Aida. Bienvenido, hermano Benito, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por su vida. Bienvenido. ¿Hay alguien más que nos esté visitando? ¿Nadie más acá en el centro? ¿Nadie más? Todos somos de casa, allá en la parte de arriba también. Todos somos de casa. Allá, Irmita, acá está. ¿Alguien les invitó? Bienvenidos, damos gracias a Dios, bienvenidos, que el Señor les bendiga. El Señor se encarga de ir trayendo, dice la palabra del Señor, y añadiendo, y damos gracias a Dios, y que se sientan también muy bien aquí en nuestra iglesia. Y también a las personas que nos están conectados también a través de Facebook, de la página de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz, también les damos la bienvenida y les invitamos también a que compartan este culto para que haya más personas también que escuchen del mensaje del Señor. Ahora vamos a ponernos de pie, hermanos. No podemos todavía saludarnos, abrazarnos, estrecharnos, pero sí podemos levantar nuestra mano para darnos así la bienvenida, y vamos a ser dirigidos por el grupo de alabanza. Gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde de este amor para que de corazón consagrados al Señor la alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos.
Sean todos bienvenidos en esta tarde. Y más que cantar la canción, me gustaría que la entendiéramos. Y entonces la vamos a cantar con todo nuestro corazón, así que del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda
toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Bendito Dios y Padre eterno, gracias por este tiempo. Porque sabemos, Dios, que te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y te damos gracias, Padre Santo, porque eres exaltado, eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre Santo. Ahora te rogamos, habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas, Dios. Que tu palabra, cuando sea expuesta, Señor, sea con ese poder que solamente tú puedes dar. Ponemos la vida de la hermana Vero en tus manos, para que la uses con poder, mi Dios. Gracias por su vida. Hágase tu voluntad, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Puede tomar asiento, iglesia. Bien, hermanos, vamos a dejar tiempo para que nuestros niños salgan a sus clases. Los niños de 3 a 11 años, pueden salir. Allá arriba tienen también tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Y mientras tanto, nosotros vamos abriendo nuestras Biblias. Allí en el libro de Apocalipsis, ya hace algunos meses inició nuestro pastor la predicación sobre los últimos acontecimientos, preparándonos para la venida del Señor. Y bueno, le doy gracias a Dios, hermanos, la oportunidad que el Señor me da de compartir de su palabra. Nuestro pastor se encuentra en la ciudad de Toluca. Fue invitado para ir a predicar en una actividad especial de una iglesia allá. Y bueno, pues también ya nuestro hijo Jaime se encuentra instalado en Ciudad Acuña, allá en la iglesia bautista Betel, donde el Señor le llevó también para servir como pastor durante 6 meses. Y bueno, pues por default pues me tocó predicar a mí, ¿verdad? No está el pastor, no está el hijo del pastor, pues le tocó. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque podemos servir en la obra del Señor y poder compartir de su palabra. Y bueno, hoy, hermanos, nos toca ver el tercer mensaje, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, la semana pasada el mensaje a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a estar meditando en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Un mensaje que el Señor mandó para una iglesia que estuvo en un lugar problemático, pero que recibió el llamado del Señor. Esta es la situación de la iglesia de Pérgamo, una iglesia en un lugar problemático, recibiendo el llamado del Señor. Y vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 12
al 17, dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque pudimos darte la honra y la gloria a ti a través de la alabanza con nuestras voces, Señor. Pero ahora también, Padre, queremos ponernos delante de ti para que seas tú el que hable a nuestras vidas, que a través, Padre Santo, de la palabra expuesta, Señor, nosotros podamos entenderla, retenerla y aplicarla de tal manera, Señor, que esa palabra sea transformación y sea bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que nos das de reunirnos, pero también de estudiar tu palabra en todo momento. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, esta iglesia de Pérgamo fue fundada en un lugar problemático y tuvo también a bien recibir el llamado del Señor. Y bueno, Pérgamo era famosa en su tiempo por varias razones, esta ciudad de Pérgamo. Por ejemplo, era famosa porque fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. Esta ciudad de Pérgamo era el centro religioso y político de esa región. Y se tuvo la ambición de hacerla crecer tanto como la ciudad de Atenas, y en gran manera esto se consiguió. Pero también Pérgamo era famosa por la elaboración de los pergaminos para escritura. Esta era una de sus principales industrias. Y por cierto, nuestra palabra pergamino proviene de ese nombre geográfico de Pérgamo, puesto que en esta ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de bueyes y cabras para que allí pudieran ser usadas como hojas para la producción de libros, sustituyendo de alguna manera el papiro. Pero también Pérgamo era reconocida porque allí se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo, después de la de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo se enorgullecían porque contaban con una biblioteca que tenía más de 200,000 rollos de pergamino, ya que los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. Recordemos que en esos tiempos los romanos, una de las cosas que ellos hacían era ser personas para instruir mucho su mente, y esto lo hacían a través de la lectura y la escritura. Pero también la ciudad de Pérgamo contaba con el más grande templo dedicado a Zeus, el principal dios griego. Pero también allí en Pérgamo fue donde se empezaron a fundar los templos para los emperadores romanos. Esta ciudad de Pérgamo era el centro del culto al emperador Augusto César, y para el año 29 antes de Cristo ya contaba con un templo dedicado a Roma y a su emperador. Pero también esta ciudad de Pérgamo, a las afueras de la ciudad, se había construido el templo curativo consagrado a Esculapio, que es el dios de los romanos, el dios de la medicina.
y muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo especialmente era famoso. Así que esta ciudad de Pérgamo era una ciudad donde había mucha industria, donde había mucho conocimiento, pero también donde había mucha idolatría. Y unas de las idolatrías que ellos tenían eran las técnicas que usaban para sanar a los enfermos, ya que éstas se basaban en la mayor parte en la magia y en la superstición. Y es aquí, en esta ciudad idólatra, es aquí en esta ciudad confundida donde el Señor establece la iglesia de Pérgamo. Y en cuanto a la iglesia cristiana que se fundó en este lugar, no se nos dice mucho en la Biblia de cómo se fundó en cuanto a su fundación. Dice la palabra del Señor que es probable que sea fruto del tercer viaje misionero que el apóstol Pablo hizo hacia esa región de Asia Menor. Pero es aquí donde el Señor, en medio de un lugar difícil, en medio de un tiempo difícil y en medio de situaciones difíciles, establece su iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y aquí en Apocalipsis también el Señor hace referencia de esta iglesia y la toma en cuenta para mandarle una carta, la carta a Pérgamo. Y aquí en el capítulo 2, en los versículos 12 en adelante, el Señor le empieza a escribir. Y dice ahí en el versículo 12, el Señor empieza a hacer una descripción de quién es Él para la iglesia de Pérgamo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y miren, el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo con esta frase en especial: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y se presenta con ellos por una simple razón. Los de Pérgamo tenían muchos libros, tenían muchas palabras inspiradas por hombres. Pero el Señor les hace notar que Él es el único que tiene la espada aguda de 2 filos, que es la palabra del Señor. Jesús les estaba diciendo que aunque ellos eran una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde había muchos libros llenos de que habían escrito personas sabias o grandes filósofos, el Señor les hace notar que su palabra, la espada del Señor de 2 filos, era superior a todas las palabras que habían sido escritas por el ser humano. Es más, hermanos, si nosotros nos vamos ahí a la Biblia, en Hebreos 4:12, ahí se nos hace entender qué es la palabra del Señor y cuál es la función de la palabra del Señor en nuestra vida. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, que es la que nos debe de guiar en cada acto de nuestra vida. Y nosotros, hermanos, también tenemos que comprender que esta palabra de Dios, que es la espada aguda de 2 filos, tiene 3 funciones para realizar en nuestra vida, hermanos. La primera función que la palabra debe de cumplir en nuestra vida es que la palabra de Dios nos fue dada para informarnos. En segundo lugar, la palabra de Dios nos fue dada para formarnos. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos fue dada para transformarnos. Y es allí donde el Señor por eso se presenta a los de la iglesia de Pérgamo y les dice: sí, ustedes tienen muchas palabras, tienen muchos libros, tienen muchos escritos, pero la palabra que yo les vengo a revelar es la palabra verdadera, que les debe de informar, que les debe de formar y que les debe transformar. Así que, hermanos, es aquí donde Jesús viene
confrontando con la palabra a la iglesia de Pérgamo para hacerle 3 llamados. Aquí en este pasaje vamos a descubrir, hermanos, los 3 llamados que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Pérgamo, pero también, hermanos, son 3 llamados que siguen vigentes aún también para nosotros como Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y miren, hermanos, el primer llamado que la iglesia recibe, la iglesia de Pérgamo, pero que nosotros también recibimos, lo vemos allí en el versículo 13. Allí en el versículo 13, el Señor empieza a hablar a la iglesia y aquí está el primer llamado que el Señor le hace. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Hermanos, el primer llamado que el Señor nos hace es que debemos de ser sus testigos y permanecer fieles. Ese es el primer llamado que el Señor hizo a su iglesia. Los cristianos, hermanos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad que era el mismo centro del paganismo y del gobierno romano que los persiguió hasta la muerte, dice aquí la palabra del Señor, decidieron mantenerse fieles. Y ese es el primer llamado, hermanos, que nosotros recibimos de parte de Dios. Aunque estemos en una situación difícil, aunque estemos en un momento difícil, aunque estemos en un tiempo difícil, tenemos que permanecer fieles al Señor y ser sus testigos. Y aquí la iglesia de Pérgamo decidió no negar su fe, aún, hermanos, a costa de lo que estaban viviendo. Dice aquí la palabra del Señor, dice, aún a pesar de que hubo la persecución y a pesar, dice, de que Antipas, mi fiel testigo, murió como mártir en medio de ustedes. Hermanos, en este tiempo de la iglesia de Pérgamo fue donde para la iglesia cristiana se habían estado viviendo 250 años aproximadamente de persecución. O sea, aquí la iglesia cristiana, ser cristiano, decir que uno era creyente, no negar a Cristo, era también exponer su propia vida. Y el Señor Jesús aquí les dice, yo les reconozco a ustedes que han decidido permanecer fieles y ser mis testigos. Se cree, de acuerdo a la historia, que este hombre llamado Antipas, y no lo confundamos con Herodes, del que se nos habla en Hechos, Herodes Antipas, no, ese ni siquiera conoció de Cristo, sino este hombre llamado Antipas se cree que era el encargado de la iglesia en Pérgamo y que él había sido un fiel testigo que dio testimonio de Cristo. Y haber dado testimonio de Cristo le costó su propia vida. Y de acuerdo a la historia, se dice que este hombre, Antipas, fue cocido vivo en un caldero con la olla con forma de toro. Y este hombre decidió exponer su propia vida, mas también decidió ser un testigo y permanecer fiel al Señor. Y hermanos, ese es el primer llamado que el Señor Jesús nos está haciendo. Nosotros como cristianos, hermanos, el Señor quiere que nosotros tomemos ese ejemplo de Antipas, que seamos testigos de Él, que demos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús y de su Evangelio y que permanezcamos fieles al Señor hasta que sea necesario exponer nuestra propia vida. Y hermanos, ¿de qué manera nosotros podemos permanecer fieles y ser testigos del Señor? Primero que nada, hermanos, no debemos de avergonzarnos de ser cristianos, porque a veces eso es algo que escondemos, que no sepan que somos cristianos, que no sepan que yo soy creyente, o que no sepan que yo voy a determinada iglesia. Y a veces, hermanos, nos avergonzamos, pero el Señor Jesús nos dice que el primer llamado que Él nos está haciendo es que debemos de permanecer fieles y que debemos de ser sus testigos.
En segundo lugar, hermanos, también debemos de reconocer que Dios nos ha dado el poder para ser sus testigos, allí donde el Señor nos ponga, tal vez en tu centro de trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez en tu casa, tal vez en tu colonia, tal vez en tu vecindad. Tú tienes que ser testigo del Señor y tienes que permanecer fiel. Pero también, hermanos, ¿de qué otra manera nosotros podemos ser fieles al Señor y ser sus testigos? Hermanos, debemos de estar dispuestos a participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Hasta ahorita, hermanos, nosotros, como luego dijéramos, estamos todavía en un lecho de rosas. Todavía no hemos pasado ni la verdadera persecución ni la verdadera aflicción, pero hermanos, debemos de estar dispuestos a pasar de las aflicciones por causa del Evangelio. Y esto es lo que el Señor reconoce en la iglesia de Pérgamo. Les dice: yo reconozco que ustedes han permanecido fieles, que ustedes han sido mis testigos a pesar de la persecución que se ha venido en contra de ustedes. Y hermanos, la gran mayoría de nosotros como cristianos solamente queremos ser participantes de las bendiciones del Evangelio. La mayoría. Pero hermanos, el Señor nos ha llamado también a ser participantes de sus aflicciones. Y en ocasiones, hermanos, nos va a tocar sufrir. Y en ocasiones, hermanos, nos va a tocar pasar por rechazo. Y en ocasiones, hermanos, tal vez nos va a tocar pasar persecución. Es más, hermanos, todo esto que se ha estado hablando del Apocalipsis solamente es una preparación para el final que viene. Pero si de algo, hermanos, el Señor nos hace un llamado, es que nos está llamando a que nosotros decidamos ser sus testigos y que podamos permanecer fieles a Él. Es más, hermanos, esta situación de la pandemia solamente es una probadita de nuestra fidelidad. ¿Cuántos hermanos de esta situación de la pandemia a lo mejor les vino como anillo al dedo? Tal vez ya no querían venir a la iglesia, tal vez ya no querían seguir su vida cristiana, y entonces esto dijo: bueno, como ya no me puedo reunir, me olvido del Señor, me olvido de los hermanos y me olvido de la iglesia. Pero hermanos, es una probadita solamente de lo que viene hasta el final. Pero el Señor le dice aquí a la iglesia de Pérgamo: yo les reconozco a ustedes que han permanecido fieles a pesar de las situaciones que han estado viviendo. Porque hermanos, una cosa es que leamos y que sepamos algo de la persecución. Hay un magnífico libro que se llama Mártires del Evangelio, donde habla, hermanos, de cómo los primeros creyentes, los de la iglesia cristiana, cómo sufrieron persecución. Y lo podemos leer en la Biblia y decimos: unos eran puestos en fosos, otros fueron aserrados, otros fueron maltratados, otros fueron heridos, otros fueron devorados por leones. Pero dice aquí la palabra: ellos decidieron ser mártires del Evangelio. ¿Por qué? Porque decidieron responder al llamado que el Señor les estaba haciendo. ¿Y qué llamado les hizo el Señor? Que ellos deberían de ser sus testigos y que deberían de permanecer fieles. Y gracias, hermanos, gracias a todos esos mártires del Evangelio es que la palabra nos pudo llegar a nosotros. Así que ese es el primer llamado que el Señor nos hace. Debemos de permanecer fieles y debemos de ser testigos de Él. En segundo lugar, ¿qué otro llamado le hace el Señor a la iglesia de Pérgamo? Pero también nos hace a nosotros. Está allí en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Segundo llamado, hermanos, que el Señor nos hace es que no debemos dejarnos guiar por las falsas enseñanzas. Algunos hermanos de la iglesia de Pérgamo habían decidido ser creyentes y ser testigos fieles del Señor, pero aún en la iglesia había otro grupo de creyentes que no estuvo dispuesto a sufrir por el Señor, pero también estuvo dispuesto a dejarse confundir con falsas enseñanzas. Y ese cuidado, hermanos, lo debemos de tener nosotros también como iglesia.
La iglesia de Pérgamo se había dejado guiar por falsas enseñanzas. Empieza aquí diciendo, la doctrina de Balaam, se habían dejado guiar por ella. Y miren, esta doctrina de Balaam nos habla la Biblia. Si nos vamos un poquito en la historia, antes de esto nos tenemos que remontar hasta Números, capítulos 22 al 24. Y allí Balac había contratado a un falso profeta para que maldijera a Israel. Y a pesar de que Balaam había estado queriendo lanzar profecías de maldición para el pueblo de Israel, ninguna de estas se hizo efectiva. Y aunque este intento resultó fallido para Balac, dice la palabra del Señor que esto le enfadó mucho. Pero Balaam le dijo, mira, no puedo, mis profecías de maldición no se van a poder hacer efectivas porque esta nación es la nación escogida de Dios. Pero entonces Balaam le dijo qué artimañas podía usar Balac para confundir a la nación de Israel. Y fue entonces cuando Balaam dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos no iba a poder funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar. Y pronto la nación de Israel empezó a establecer vínculos con las mujeres de Moab. Y aquí fue donde la nación de Israel se contaminó, porque dice la palabra del Señor ahí en Números 25, del 1 al 3, dice que ellos empezaron a asistir a fiestas con las moabitas. También estuvieron comiendo de lo que antes había sido sacrificado a los ídolos y finalmente tuvieron relaciones sexuales ilícitas con las mujeres de Moab. Y esto fue, hermanos, porque se empezó a mezclar. Los israelitas no obedecieron a Dios y aceptaron esa mezcla, porque recordemos, ellos habían sido una nación escogida por Dios. Pero el Señor les había dicho, ustedes tienen que abstenerse. Tienen que abstener